Antes de que empecéis a preguntaros por qué no estoy en mi sitio habitual, os diré que un año más me encuentro en Boston. Estoy rodeado de esos majestuosos edificios de estilo georgiano temprano que tanto caracterizan a una universidad cuyo nombre empieza con H y termina con D. ¿Os suena? Pues sí, exacto, estoy en esa misma. Algunos sabréis de qué os hablo, pero para el resto, dejadme que haga una pequeña introducción. Este es el primer vídeo de una nueva serie que en su día titulé El álgebra de lo importante y en la que hablaré sobre ideas importantes para la vida, retomando el hilo de hace un par de veranos. Porque el periodo estival, además de servir para ir en bañador con camiseta de tirantes, luciendo tatu, como los chavales que veo en este campus, es útil para hacer de torero, parar y templar, es decir, detenerse y pensar. A mí al menos, como profesor, regresar al aula desde otro rol me parece una experiencia única. Es como si Batman decidiera ser Robin por un día. Es como ser comensal antes que chef. Una oportunidad de disfrutar de la vista desde otro ángulo. Y aquí, en este campus cargado de sabiduría e historia, reinterpreto este placer. Desde el lado más solitario de la clase, ese que tanto impone, el de profesor de escuela de negocios, puedo afirmar que siempre que doy clase aprendes en el aula. Y en parte es gracias al método socrático, ese en el que un profesor facilita un debate abierto pero ordenado alrededor de un caso de negocios. Porque esa confrontación de ideas contribuye siempre a ese aprendizaje continuo del que yo soy profundamente fan. Lo que pasa es que he de reconocer que cada vez que entro en clase lo hago con una mezcla de miedo, responsabilidad, humildad y placer. El miedo, ese motor tan eficaz, no hay nada como el temor a hacer el ridículo para preparar bien una clase. La responsabilidad de estar a la altura de lo que esperan los alumnos, que no es solo saber, sino ayudarles a pensar, es un poderoso motor de preparación previa. La humildad, porque esos alumnos merecen respeto, son personas preparadas y con experiencia, saben más que yo en muchos temas porque son ejecutivos de primerísimo nivel, bien formados y con años de experiencia en compañías potentes. Y por supuesto, el placer de hacer lo que me apasiona. Con todo ello en mente, los profesores vivimos atrapados en una especie de ciclo de preparación, enseñanza y evaluación, un triatlón académico que agota. Pero ¿qué sucede cuando el docente decide sentarse al otro lado del aula? A mí me encanta, además de enseñar, ser alumno. Siempre que puedo lo intento, y puedo menos de lo que me gustaría. Pero de esto ya hablaremos en otro momento. En modo la pausa que refresca, porque hay que rellenarse para después vaciarse en el aula, volver a ser alumno en un entorno tan estimulante como este supone aprovechar el privilegio de no tener que liderar la clase, de no ser el eje central del debate, sin dejar de lado el miedo, la responsabilidad, la humildad y el placer, porque estos sentimientos son como la energía, ni se crean ni se destruyen, se transforman. Ser alumno implica abrir tu mente desde otra perspectiva llena de posibilidades intelectuales. Ahora, en lugar de dirigir la orquesta, puedes dedicarte plenamente a disfrutar de la sinfonía. Esto permite que la curiosidad natural fluya sin restricciones. Tomarse el tiempo para ser alumno de nuevo y hacerlo de forma consciente es un regalo raro y muy valioso. Significa darle una pausa a la constante necesidad de impulsar el debate, permitiendo que otros lo hagan por ti. Este rol de receptor en lugar de transmisor reaviva la chispa del aprendizaje continuo, esencial en un mundo que no deja de cambiar. Es una oportunidad para observar, escuchar y absorber, para redescubrir el placer de aprender por el simple hecho de aprender. En esta fase, la retroalimentación y el intercambio de ideas no solo enriquecen el conocimiento que tengo como profesor, sino que también alimentan mi capacidad de enseñar con mayor profundidad y empatía. La experiencia de volver a ser alumno, especialmente aquí, es un lujo, se mire como se mire, que conviene aprovechar. Es una pausa necesaria que no solo beneficia a este pobre bípedo autor del No lo veas, sino también a sus futuros alumnos, en una especie de karma cósmico del aprendizaje, donde todo lo que se da, se recibe. Los profesionales, mandos intermedios, directivos, consejeros, todos deberían encontrar tiempo para volver a ser alumnos de vez en cuando. Hay que alimentarse para después vaciarse. Es una necesidad, es como beber agua para seguir vivo, aunque claro, algunos parecen preferir la deshidratación intelectual. Guardiola se hizo famoso por tomarse un sabático después de conseguirlo todo con el Barça, demostrando que incluso los dioses del fútbol necesitan unas vacaciones. Lo que decía él era: necesito rellenarme antes de volverme a vaciar. Cuando trabajo con directivos,
Percibo frecuentemente que muchos están agotados, casi como si hubieran corrido una maratón, pero sin entrenar. Pues bien, para eso, enriquecer su dieta intelectual volviendo a ser alumno es uno de los ingredientes que ayudan a recuperar fuerzas ejecutivas. Porque admitámoslo, a veces es bueno bajarse del pedestal y recordar que siempre, siempre, siempre hay algo nuevo por aprender, incluso si eres el gurú de tu propia oficina. Mirad, directivos y directivas, espectadores del No lo veas. Aquí en la Harvard Business School, el método socrático ha alcanzado las máximas cotas de expresión. La verdad es que es un sistema a prueba de bombas, con 3.500 años de antigüedad y que sigue funcionando como el primer día. El bueno de Sócrates afirmaba aquello tan famoso de solo sé que no sé nada. Quizás en su sabiduría comprendía el valor eterno de ser un alumno perpetuo. Y es que en el fondo el aprendizaje nunca termina, solo cambia la forma y el contexto. Lo que no debe cambiar como hilo conductor en nuestras vidas es el deseo, la voluntad, el compromiso de querer aprender. Buscad esos huecos para hacerlo como sea. Más ideas en el próximo No lo veas.